Gracias. Congresista Donaire tiene la palabra. Gracias, presidente. Se ha señalado aquí que la elección del Tribunal Constitucional es de competencia exclusiva del Congreso. Eso nadie lo ha puesto en duda. Es más, el proyecto de ley que se plantea lo que hace es modificar el procedimiento de elección. Porque el Tribunal Constitucional, señores, nos trasciende a todos nosotros. Importa para la ciudadanía. Aquella ciudadanía que necesita que se defiendan sus derechos fundamentales. Va más allá de una acción de inconstitucionalidad, va más allá de un habeas corpus. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional hizo que 2 chicas a las que no les querían matricular en un colegio secundario puedan ser matriculadas y ordenó la modificación de los reglamentos del Ministerio de Educación. Eso hace el Tribunal Constitucional y le toca al pueblo. Por eso importa cómo lo elijamos. Así que no es verdad que no se pueda modificar el procedimiento. No estamos quitando la competencia exclusiva al Congreso. Luego, dicen que no se puede cambiar un procedimiento en marcha. Sí se puede, y hay un expediente resuelto por el Tribunal Constitucional, señor presidente, señores abogados, los que sabemos de derecho. Las normas procesales se rigen por el principio del tempus regit actum. Teoría de hechos cumplidos, se aplica aquí, que no se diga otra cosa a la ciudadanía. Y por otro lado, se dice que no se puede presentar cuestión de confianza porque el tribunal lo ha limitado a temas de gestión política, el Ejecutivo de gestión pública, pues la lucha contra la corrupción es un tema de gestión pública. El fortalecimiento de las instituciones también lo es, entonces está perfectamente enmarcado. Presidente, permítame por favor ceder parte de mi tiempo que me toca como vocera al congresista Gino Costa y 2 minutos al congresista Richard Arce. Gracias. Congresista Costa, por favor. Presidente, en primer lugar, en efecto, el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo está destinado a modificar la regla de juego del procedimiento de elección que está en marcha. Y se está haciendo cuestión de confianza en que aprobemos con prioridad ese proyecto de ley, para que ese proyecto de ley afecte el actual procedimiento. Y es un proyecto de modificación de ley orgánica, no de reforma constitucional. De manera que la decisión del Congreso es sobre el proyecto de ley para este proceso. ¿Y por qué, presidente? ¿Es una majadería del Poder Ejecutivo? No. Resulta que este procedimiento de elección ha sido definido como exprés, atolondrado, de inusitada rapidez. Y dos datos solo sobre eso. En las últimas elecciones de varios candidatos al Tribunal Constitucional, el promedio de tiempo entre que se instala la comisión especial y la comisión especial presenta la lista de candidatos ha sido de 65 días a 187 días, promedio, según el diario El Comercio. O sea, un poquito más de 2 meses a un poquito más de 6 meses. En esta oportunidad han sido solo 5 días. Y en esos 5 días, las bancadas han presentado sus candidatos a la comisión especial. Y la comisión especial se ha tomado 30 minutos para evaluar esas candidaturas. Es decir, no ha habido ningún filtro, presidente. Y esa es la razón por la cual consideramos que es un proceso, estamos ante un proceso, ¿no es cierto?, que no cuenta con las garantías mínimas y los resultados están a la vista. 6 candidatos o candidatas con denuncias ante la Fiscalía, denuncias civiles y penales. 4 candidatos con larguísimas conversaciones con el señor César Inostroza Mariachi, que según las fiscales del caso es el presunto líder de los cuellos blancos del puerto hoy, prófugo de la justicia y en proceso de ser extraditado. Y por último... Por favor, tiene la palabra el congresista Arce por 1 minuto. Usted le dio 2 minutos. No. Por favor, congresista Donaire tiene la palabra. Sí, presidente, lo que le quería precisar, quizás no me expliqué con claridad, que 2 minutos se los daba al congresista Arce y el resto del tiempo que yo tenía disponible se lo cedía al señor Costa. Esa era la aclaración. Gracias. Dos minutos.
4 minutos, señor Costa, y 2 minutos, señor Arce. Gracias. Gracias, presidente. Entonces, por la manera apresurada con que se ha hecho el proceso, no se ha tenido el cuidado necesario para garantizar la calidad e idoneidad de los candidatos y tenemos los problemas que he mencionado. Por eso el Poder Ejecutivo lo que propone es establecer reglas más exigentes, que son reglas, por supuesto, mínimas. No se trata de quitarle al Congreso la prerrogativa constitucional que tiene, sino establecer expresamente cuáles son esas reglas, como que, por ejemplo, se conozca la hoja de vida de los candidatos. Hay un periodo de tachas, como lo hubo en el anterior proceso, por invitación de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, y que además se pueda entrevistar a los candidatos y a las candidatas en entrevistas públicas que sean de conocimiento de todo el país. Esto es especialmente importante, presidente, además, porque las credenciales de este Congreso no son especialmente buenas en lo que se refiere a temas de corrupción del Poder Judicial. Ustedes recordarán que hace más de un año estalló el escándalo de los cuellos blancos del puerto. Y lo que ocurrió fue una vergüenza nacional. Y ahí se tomaron algunas decisiones para impedir que esto vuelva a ocurrir y se han aprobado algunas normas en ese sentido. Pero lo que también ocurrió, presidente, es que este Congreso se dedicó a proteger a los principales sospechosos de pertenecer a los cuellos blancos del puerto, de manera grosera, como se hizo primero con Inostroza, después con Chávarri, y lo que ocurre es que salvo Chávarri, que está siendo investigado y procesado por un delito menor, todos los sospechosos de pertenecer a los cuellos blancos en la Corte Suprema y en la Junta de Fiscales Supremos siguen ejerciendo sus funciones como si nada hubiera ocurrido, y la responsabilidad es de este Congreso. Y en segundo lugar, presidente, esta semana seguramente los fiscales van a interrogar a los directivos de Odebrecht sobre los aportes de campaña y los sobornos de Odebrecht a congresistas, aparentemente de este Congreso y de congresos anteriores. Y por eso sería bueno también, presidente, contar con un procedimiento que tenga todas las garantías de publicidad, de transparencia, de participación ciudadana, para asegurarnos de que nombremos a personas idóneas al Tribunal Constitucional. Termino señalando entonces, presidente, que tenemos que detener el actual proceso en marcha. En segundo lugar, discutir y aprobar nuevas reglas de juego en base a la propuesta del Poder Ejecutivo. Y en tercer lugar, solo entonces pasar a elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Si no obramos así, presidente, claramente estaremos denegando el pedido de confianza que ha hecho el Poder Ejecutivo. El Perú, presidente, nos está mirando, no lo defraudemos una vez más. Gracias. Gracias, congresista Arce, 2 minutos. Gracias, presidente. Es lamentable lo que viene sucediendo en el Congreso de la República, presidente, desde la propia Junta de Portavoces. Y después, presidente, acá no se ha permitido ingresar ni siquiera a nuestros asesores. Le han quitado los cables, inclusive a las fotocopiadoras, cuando es un procedimiento normal tener el acompañamiento de los asesores. Tampoco se ha permitido ingresar en su momento al Premier y los ministros. Pero sí quiero denunciar públicamente, presidente, que en este momento, donde está mi oficina, que es en la azotea de acá del Congreso de la República, hay pertrechos militares. Si me permite, presidente, autorizar para mostrar las imágenes de lo que está sucediendo en este momento. Por favor, pase la imagen. Presidente, acá no dejan ingresar a las personas para debatir, para discutir, pero en las ventanas de mi despacho, presidente, hay armamento, hay personal militar. ¿Quién es el que ha autorizado que se pueda hacer ese tipo de ingresos? Ahí están los pertrechos militares, es en la ventana de mi oficina. ¿Cómo es posible, presidente? ¿Se va a arreglar acá los problemas en democracia o va a ser la fuerza de las armas? Va a ser la fuerza de los militares que va a tomar la decisión para solucionar un problema que está en manos del Congreso de la República. Es el Congreso de la República el que tenía la capacidad
para solucionar estos problemas. Y es el Congreso de la República el que nos ha llevado a esta circunstancia, presidente. Hay una elección de un tribunal constitucional donde hay un claro conflicto de intereses. Varios de los partidos políticos que están representados acá en el Congreso van a tener procesos más adelante que va a tener que ser dilucidado por el Tribunal Constitucional. Evidentemente hay una correlación directa. Frente a eso, presidente, demostrémosle al país la responsabilidad que nos queda. Han pedido de parte del Premier el voto de confianza, que se discute en este momento, presidente, para que el Congreso de la República le responda, no al presidente de la República, sino al país, presidente. Y esa denuncia es realmente grave, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Iberico. 3 minutos. Tiene la palabra el congresista. Presidente, si algo he aprendido a lo largo de los años en que me ha tocado ser congresista de la República, es a respetar las dinámicas de la democracia. He tenido diferentes cargos, como bien lo saben, y siempre he tratado de buscar que los diferentes grupos parlamentarios en determinados temas encontremos puntos de consenso, puntos de coincidencia, como lo acabo de hacer a título personal, para encontrar puntos de consenso con la propuesta del gobierno de adelanto de las elecciones. Lamentablemente no se llevó a puerto, y de verdad muchas veces en este esfuerzo no he llegado a puerto, pero también he aprendido que cuando no se logra el consenso, presidente, se vota. Y cuando se vota hay una mayoría que gana y hay una minoría que pierde en esa votación. Y si algo tenemos que saber todos y tenerlo muy adentro como demócratas, es que en un sistema democrático la minoría respeta la decisión de la mayoría. Y la mayoría también respeta a la minoría. No tenemos por qué acusarnos con ciertos adjetivos como corrupción, contubernio, acuerdo bajo la mesa, cuando perdemos, y cuando ganamos, ahí no hay nada. Entonces, presidente, yo creo que en esta sesión tan importante hay que respetar lo que acuerde la mayoría. Y la mayoría ha venido llevando adelante un proceso que no es de media hora, como falsamente lo ha dicho el presidente de la República, sino que empezó hace 6 meses, cuando yo todavía no estaba acá como congresista. 6 meses, a lo largo de los cuales ha habido la oportunidad para presentar propuestas. Yo veo que lamentablemente dentro de las propuestas hay bancadas que se oponen a este procedimiento que no han presentado nombres. Es una lástima porque en otras ocasiones, siguiendo el mismo procedimiento que se está siguiendo hoy día, vale decir la invitación, nos hemos podido poner de acuerdo. Y así han llegado al Tribunal Constitucional actual tribunos que venían de propuestas de mayorías y también de minorías. Y como hubo la posibilidad de acuerdo, que no es contubernio, como hubo la posibilidad de acuerdo, hubo una amplia votación para los actuales integrantes del Tribunal Constitucional. Así que es falso que este método no sirva. O sea, ahora no sirve, pero antes sí. Y tuvo buen éxito. ¿O alguien tiene algo que cuestionar a la actual composición del Tribunal Constitucional? Sí tuvo éxito. Más bien el otro procedimiento, que es facultativo del Congreso, no está funcionando muy bien en la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo. Y se ha hablado en ese momento de que sería mejor hacer un proceso por invitación, por una serie de razones que no vamos a debatir en este momento. Pero creo que se está siguiendo un procedimiento con el cual algunos pueden estar de acuerdo y otros en desacuerdo, pero es un... Por favor. Pero es, presidente, un procedimiento absolutamente válido. Y acá se está queriendo introducir un sofisma a partir de esa dualidad entre lo legítimo y lo legal, diciendo que no todo lo legal es legítimo. Es cierto, presidente, pero en un Estado de Derecho, donde hay reglas de juego escritas, finalmente lo que se tiene que acatar es lo que está escrito en el reglamento de tránsito, lo que está escrito en los códigos, lo que está escrito en las leyes, lo que está escrito en la Constitución. Porque si nosotros empezamos a decir, no, eso es legal, pero hay que optar por lo legítimo, presidente, es una valoración subjetiva, que puede ser muy válida, pero no está escrita. Entonces,
Lo legítimo puede variar entre lo que yo pienso y lo que piensa el amigo Gino Costa, que me ha pedido después un minuto de interrupción. Para él una cosa puede ser legítima y para mí no, o viceversa. ¿Cómo podemos encontrar un entendimiento en una nación, en un Estado que se rige por leyes? Precisamente a través de las leyes, lo que está escrito, y lo que está escrito es lo que se respeta. Por eso me preocupa mucho que el presidente de la República, que personifica a la nación, esté señalando que hay la posibilidad de que se interprete que se está rechazando una cuestión de confianza, más allá de lo que está estipulado en el reglamento. Si empezamos así, presidente, podemos llegar a cualquier parte. No podemos permitir que este tipo de decisiones, este tipo de sanciones, este tipo de sentencias parta de la interpretación, del criterio valorativo, del criterio subjetivo, del criterio del momento, del instante. Eso, presidente, hace tiempo que los estados modernos lo han dejado atrás. Antes era el criterio subjetivo del rey, del emperador, el que podía decidir inclusive la vida o la muerte de sus súbditos. Pero eso cambió. E incluso en los países con monarquía constitucional, con monarquía parlamentaria, hay un parlamento, hay leyes, y a esas leyes y a esas decisiones del parlamento se somete hasta el monarca, presidente. Entonces, no saltemos hacia ese estadio donde si se permite que una interpretación pueda tirarse abajo, una decisión que puede gustar o no gustar, pero es del Parlamento de la República, por un criterio subjetivo, hasta podrían querer pretender disolver el Congreso. Hay que tener mucho cuidado. Aquí nos regimos por el imperio de la ley. Aquí nos regimos porque hay instituciones, y la ley y las instituciones, señor presidente, se respetan. Me ha pedido Gino Costa y me ha pedido la congresista Schaefer, un minuto cada uno. Tiene la palabra por un minuto el congresista Costa y después la congresista Schaefer. Gracias, presidente. Presidente, se ha hecho el paralelo entre este proceso de elección y el anterior, ambos por invitación. Pero la diferencia, ustedes recordarán, es que después de la vergonzosa repartija, hubo, bajo la presión de la opinión pública, un proceso por invitación, pero bastante riguroso, donde hubo, por ejemplo, proceso de tachas, entrevistas públicas, los candidatos salieron a darse a conocer en los medios de comunicación, sus hojas de vida se conocieran. Es lo que estamos exigiendo ahora, como consecuencia de la repartija. O sea que no es un proceso que se pueda comparar, porque además duró por lo menos 2 meses entre que se instaló la comisión y que se llegó a una lista filtrada por la comisión. En esta oportunidad, presidente, la comisión ni siquiera ha entrevistado a los candidatos, ninguno. Y yo incluso conozco, presidente, candidatos o candidatas que no conocen a las personas, a los congresistas que los han propuesto y viceversa. O sea que es un proceso que está, desde mi punto de vista... Tiene la palabra congresista Schaefer. Gracias. Gracias, presidente. Realmente, presidente, es vergonzoso ver a congresistas que no respetan este fuero, que fueron elegidos con el voto de sus pueblos. Yo acá estoy por la decisión democrática de la región Piura, de mis votantes, y ellos me mandaron acá a representarlos con funciones claras, específicas, para defender este foro. Yo estuve en la elección pasada, señor presidente, y acá se llegó a un consenso para poder elegir a esta institución tan importante como el Tribunal Constitucional. Realmente, presidente, yo repudio esta actitud del presidente de la República de querer intervenir en un poder que no le corresponde. Gracias, presidente. Por favor, el último minuto, congresista Espinosa. Muchas gracias, presidente. Presidente, se ha tirado sombras sobre un proceso en el cual determinados congresistas no quieren participar, señor presidente. Y como no quieren participar, la media hora que utilizan para hacer su conferencia de prensa la han difundido como que es la media hora en la que se ha designado a los representantes al tribunal. Algo totalmente falso, señor presidente. A ellos se les dio más de 1 día y medio porque no tenían candidatos, no hicieron la tarea, señor presidente, no cumplieron con su obligación, señor presidente. Pero al margen de eso,
Señor presidente, lo que ha sucedido el día de hoy en este Congreso, que no ha sucedido nunca, es una grave infracción a la Constitución, señor presidente. Pero además, señor presidente, no se puede hacer diferencia entre legalidad y legitimidad. A nosotros, congresistas de la República, nos corresponde la legalidad, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Villanueva. Acción Popular van a tomar la palabra dos representantes de nuestra bancada. En primera instancia, el congresista Lescano por 3 minutos y seguidamente el congresista Víctor Andrés por 7 minutos. Gracias. Muy agradecido, congresista. Tiene la palabra congresista Johnny Lescano por 3 minutos. Señor presidente, mi partido Acción Popular, que tiene como símbolo la lampa, que siempre ha construido democracia en el Perú, está contra el atropello que se pretende hacer el día de hoy contra el país, pretendiendo designar, usando abusivamente la mayoría en este Parlamento, a personas que no tienen las cartas de presentación democráticas, profesionales ni académicas. Varios de los magistrados que presentan hoy día y pretenden designar la mayoría fujiaprista en este Congreso son parte de la mafia de Inostroza, son defensores de acusados de corrupción y muchos de ellos con denuncias penales. Esto, señores, es solamente competencia de este Congreso deslegitimado, ¿o es interés de los 33 millones de peruanos, de las autoridades y del gobierno? Es interés de todos los que vivimos en la patria, porque sin justicia no hay absolutamente nada. Y hoy día, este Parlamento, que no tiene representación legítima respecto a los peruanos, pretende dar un golpe a los derechos ciudadanos. Mi partido ya se ha pronunciado, señor. Si el Congreso hoy día designa magistrados de esa naturaleza, que van a sentarse en el Tribunal Constitucional para ver los derechos legítimos del país, de los hombres y mujeres del Perú, este Congreso inmediatamente debe ser cerrado, porque se demuestra que no le interesa un comino la vida de los peruanos y de las peruanas. Solamente aplicando la Constitución, solamente con el criterio común, señor presidente, este Congreso ya no representaría nada, porque estaría representando simplemente, más bien, intereses subalternos, intereses de mafias, intereses de organizaciones criminales que están pretendiendo socavar y saquear este país. De tal manera, señores de la mayoría y sus satélites, quedan notificados. Hoy día lo que van a hacer es simplemente burlarse del Perú. Quedan notificados, señores, si en el Perú se presenta alguna convulsión social, porque los peruanos están asqueados de que se maneje este Congreso sin resolverles las necesidades y los problemas que tienen. Quedan notificados. Quedan notificados. Tiene la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Tiene la palabra el señor Violeta. Ahí está el señor Víctor Andrés Belaúnde. Tiene la palabra 7 minutos. Un minuto para que concluya. Esta lampa, señor, esta lampa no tiene que responder como ustedes tienen que responder por las corruptelas que hicieron en el Perú, por la dictadura. Por favor, no adjetive, por favor, señor Lescano, no
acuse, no acuse. Entonces, deténgalo. Calma y regresemos. Por favor, continúe. Entonces, que no hablen, señor, que escuchen, porque después van a tener que responderle mucho al Perú. Ustedes que me están mirando, ustedes que se han aliado con la mayoría y que han traicionado al pueblo, que hay muchos acá que simplemente por sus intereses se han volteado y ya no ven a sus electores, solamente ven los intereses tan mezquinos y oscuros que están defendiendo en este Parlamento y que lo están manchando y que la historia lo juzgará. Señor presidente, no se puede atender la seguridad, la educación, la salud, porque estos señores ya no representan al Perú. Y eso debe saber todo el país. Tiene la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaunte. Presidente, el tema y el momento es complicado. El Tribunal de Garantías Constitucionales que se creó en esta constituyente del año 79 fue una idea que trajo al Perú el ilustre parlamentario y jurista Javier Vallerriestra González del Río. Y lo trajo copiando la Constitución española de aquella época. Es decir, las instituciones en el Perú son importadas de Europa, de la vieja Europa. No estamos hablando entonces de creaciones peruanas, ni incaicas, ni autóctonas, ni siquiera de la colonia. Son instituciones occidentales o republicanas y siempre democráticas importadas de la vieja Europa. Así como se importó también el concepto que hoy día está tan manoseado, la cuestión de confianza, que ya lleva 5 presentaciones en los últimos 3 años. Y pueden haber 5 o 10 más hasta que acabe el gobierno de Vizcarra, que no sabemos si va a ser el próximo año o el siguiente o el subsiguiente. Y entonces, cuando se trajo esta institución al Perú, lo que se trataba de decir, y hay que leer a Villarriestra en ese momento, y a otros juristas, a Aramburú Menchaca, inclusive el mismo Cornejo Chávez, etcétera, cuando leemos el diario de debates de esa época, vemos que lo que se trata era de poner un tribunal que pueda corregir los entuertos del Poder Judicial y del Ministerio Público. O sea, un tribunal que corrija los excesos y abusos del Poder Judicial. Eso es lo que se trajo. Y la manera de hacerlo ante un Poder Judicial que tiene carreras judiciales era que este tribunal sea elegido por el pueblo. Pero el pueblo no podía elegir de manera directa a los jueces, serían jueces populares. Es decir, se le encargó entonces al poder que representa al pueblo, al poder que es recipiendario de la soberanía popular, que es el Congreso, para que el Congreso pueda elegir a este tribunal que tenga, lógicamente, orígenes totalmente democráticos y que pueda representar los intereses de todos, de todos. Y por eso es que el tribunal ha sido escogido por el Congreso desde aquella época hasta el día de hoy. Ya no es el Tribunal de Garantías Constitucionales, es el Tribunal Constitucional. Pero son tribunales elegidos por los congresos en Europa. En Europa. En América Latina también, con algunas pequeñas diferencias. Pero en Bolivia, que se trató de hacer algo diferente, fracasó. Entonces, lo normal es que lo elijan. Lo malo está no en el método para elegir, porque lo hemos cambiado. Cuando se habla de la repartija acá, hay que recordar que eran 10 cargos que estaban en juego en ese momento. 3 miembros del directorio del BCR, un defensor del pueblo y 6 miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales o el Tribunal Constitucional. Eran 10 cargos que se iban a elegirse que estaban atrasados por diferentes motivos. Y lógicamente, las bancadas más importantes, que no era la nuestra, ninguna de ellas fue la nuestra, quisieron de alguna manera imponer a sus candidatos. Pues bien, impusieron a sus candidatos a malos candidatos. O sea, el problema es, más que la propia elección, es a quién eliges. Y en este caso, presidente, hemos repetido exactamente lo que se hizo en la última elección.
Los actuales magistrados, que son todos muy respetables, fueron elegidos bajo los mismos parámetros que estamos tratando de elegir el día de hoy. ¿Creemos que hay apuro? Claro que sí, apuro último, apuro que hubiésemos querido que exista desde el diciembre pasado. Pongo de testigos al presidente anterior la cantidad de veces que lo he visitado para que elijamos lo más pronto posible a los candidatos al TC, e inclusive lo conveniente que era que sean reemplazados progresivamente para no afectar la estructura, ni las sentencias, ni los procesos en curso. Se lo dijimos, y desde febrero y marzo del año pasado, Acción Popular presentó 2 candidatos impecables, nada cuestionables, que nada tienen que ver con el partido, por supuesto, pero que son profesionales de gran solvencia moral y profesional. Y entonces, ahí está, vamos a respaldar a nuestros candidatos, no nos hacemos responsables por los otros candidatos que pueden ser muy buenos, no entramos en esa discusión, pero evidentemente tenemos certificados de buena conducta de nuestros candidatos. Nosotros queremos, y hemos propuesto en la mañana, que se escuche primero al primer ministro. Se nos negó esa posibilidad. Al final el primer ministro habló. O sea, no hay que ser tan inflexibles, no hay que ser tan rígidos en cortesías parlamentarias. Planteamos eso y fue rechazado casi unánimemente. Y al final el ministro ha hecho exactamente lo mismo, ha hablado y se ha ido y va a regresar después. Y entonces, eso es lo que queremos, algún tipo de flexibilidad, de responsabilidad, y escoger no a los amigos, a los que bailan bien, a los que hablan con el hermanito. No. Queremos que se elijan a la mejor vitrina de juristas que puede tener el Perú, y en eso estamos. Pero si se eligen, en buena hora. Si no se eligen, no habrá ningún problema. Habrá un proceso siguiente para elegirlos, y la propuesta que ha hecho el gobierno, por lo que he podido revisar, me parece que es muy aceptable y me parece que es precisa. Tiene la palabra el señor Gilbert Violeta.